Ahora bien, en el video que yo iba a hacer el día de hoy, que era un video, ya está grabado, que iba a salir hoy, yo lo había anunciado y el doctor me dejó una respuesta poco más elaborada en cuanto a esto. Vamos a ver la respuesta. Yo la puse un poquito más grande acá para que veamos cuál fue la pregunta que él me hizo, la respuesta que él dio, y entonces que podamos analizarla poquito a poco, porque aquí no hay prisa. Ya mismito voy a subir el link. Si hay algún hermano calvinista que quiera subir, ahí mira, Claudio, por ahí mismo. Si tú quieres, sube ya mismo. Ok, vamos a ver qué me respondió el doctor Eno Hernández. Dice, volvemos otra vez, hermano. La idea de que un atributo mueve a Dios a no salvar a todos comete 3 errores. Vamos a ver cuáles son los errores. Primero, el ontológico. Dice, el ontológico atribuye causalidad a lo que no tiene voluntad propia. Nadie ha hecho eso, pero está bien. Lógico, supone que Dios está dividido internamente. Tampoco está haciendo eso. Y teológico, contradice la simplicidad y soberanía de Dios. Preguntar cuál de los atributos mueve a Dios es ilógico e incoherente. Si usted no sabe la respuesta, es más fácil decir, de verdad que no sé. Pero no puede decir que es incoherente porque tiene mucha coherencia. Porque si todos los demás actos de Dios se puede descifrar de qué atributo viene, cuál es la acción de Dios de no querer. Porque ustedes dicen que Dios no quiso salvar a todos. Si Dios no quiso salvar a todos, tiene que haber algo tiene que haber algo en su esencia que lo movió a eso. Porque todas las demás acciones de Dios la podemos, we can trace it a uno de los atributos. Amén, sí, Sonia. Gracias. Ok. Preguntar cuáles de los atributos de Dios mueve a Dios es ilógico, incoherente. Solo una persona, no un atributo, tiene poder causal. Ok. Vamos a ver cuál fue mi respuesta y cuál es mi respuesta, porque yo hice la respuesta allá, las tengo acá, porque ya ese video no está, está en privado. Nadie lo va a poder ir a ver, pero aquí está la respuesta. Primero, es cierto que no debemos ver los atributos de Dios como si fueran partes o fuerzas independientes. Eso nadie lo está proponiendo. Eso es una falacia, porque nadie está proponiendo eso. Nadie ha dicho eso. Sin embargo, la pregunta no busca dividir a Dios, sino entender cómo su carácter integral se manifiesta en sus decisiones. Eso es lo único que quiere hacer la pregunta. La pregunta está preguntando, ok, la pregunta está tratando de llegar a una conclusión. Ok, espérate. ¿Cómo el carácter de Dios se manifiesta en sus decisiones? Si el carácter de Dios es justo, santo, amoroso, pues entonces ese carácter se tiene que manifestar en las decisiones que Dios toma. ¿Cuál de esos atributos, qué parte de su carácter es la que mueve a Dios a querer que la mayoría se vaya al infierno? Ok, el primer punto dice, ontológico, atribuye causalidad a lo que no tiene voluntad propia. No es un error ontológico, doctor, preguntar si algún atributo explica una decisión divina, porque en la teología sistemática constantemente se dice Dios actúa según su justicia. Dios actúa por su misericordia. Dios ha sido movido por su amor. Y así podemos seguir por ahí para allá. Estas expresiones no dividen a Dios, sino que nos ayudan a entender sus acciones según como Él mismo se ha revelado. Pero no va a encontrar en la Biblia un solo texto que diga que Dios quiere que la gente se pierda. No hay un solo texto en la Biblia que diga Dios quiere que se pierda alguien. Quiero que se vaya al infierno. No lo va a encontrar. No aparece. No existe. No existe. Yo entiendo que usted pues trató de tirarse ahí unos terminologías teológicas para confundir, pero es que en este tiempo es muy difícil tomarle el pelo a alguien. Número 2, el punto lógico. Ya vimos el punto ontológico.
Porque él dice que se le atribuye una causalidad a lo que no tiene voluntad propia. Por ejemplo, a un atributo. ¿Entiendes? A un atributo. Nadie está haciendo eso. Simplemente, vuelvo y repito, en la teología, todos los libros que de hecho ya mañana me llega otro libro de teología sistemática, en que todos los libros de teología nos van a decir frases como que Dios actúa conforme a su justicia, que Dios actúa conforme a su misericordia, que Dios es movido por su amor. Entonces, aquí no se está haciendo ningún tipo de división en Dios, ni se le está atribuyendo ningún tipo de poder a los atributos. El número 2 es lógico. Presupone que Dios está dividido internamente. Tampoco es ilógico ni coherente. Dios es una persona, sí, pero se nos da a conocer por sus atributos. Cuando Dios nos salva a todos, estamos legítimamente preguntando por qué es que Dios nos los salva. ¿Qué aspecto de su carácter explica eso? Y para ir más allá, no solamente que por qué Dios no los salva, sino porque Dios no los quiere salvar. ¿Por qué Dios no los quiere salvar? Esa es la pregunta que está en el tintero. ¿Por qué Dios no los quiere salvar? Dios te bendiga, Osman. Dios te bendiga. Ahí te robé 2 minutos de video. No es ilógico, no es ilógico. Dios es una persona, pero se da a conocer por sus atributos. Cuando Dios no salva a todos o Dios no quiere salvar a todos, estamos legítimamente preguntando por qué. ¿Qué aspecto de su carácter explica el que Dios no quiera salvar a todos? Y eso es lo que se está discutiendo aquí, doctor. Aquí no está discutiendo otra cosa. En el carácter de Dios, ¿cuál aspecto del carácter de Dios es el que explica la negativa de Dios de salvarlos a todos? ¿Usted ve? Decir que no se puede hacer esta pregunta es básicamente negar toda la teología explicativa. O sea, si yo no puedo hacer esa pregunta, la teología explicativa, botémosla al zafacón. Increíblemente, estas son las respuestas que me da un doctor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo simplemente estoy preguntando qué aspectos del carácter de Dios, por supuesto, si su carácter se manifiesta a través de sus atributos, ¿cuál es la parte del carácter de Dios que queda manifiesto cuando Dios no quiere? Escúcheme bien, yo no estoy diciendo que Dios tiene que salvar a todo el mundo. ¿Por qué Dios no quiere salvarlos a todos? O por qué Dios no quiere darle una oportunidad a todos de que se salven, sino que Dios quiere que se salven este puñado y que se pierda todo este otro montón. ¿Qué parte del carácter de Dios es el que lleva a Dios a eso? ¿Ok? Y el teológico, el tercer punto, el teológico, contradice la simplicidad y soberanía divina. Preguntar cuál de los atributos mueve a Dios es ilógico e incoherente. Solo una persona, no un atributo, tiene poder causal. Es que causal. Nadie dice que los atributos tienen poderes en sí mismo. Lo que estamos tratando de llegar es qué parte del carácter de Dios es el que mueve a Dios. ¿Cuál es la parte del carácter que explica que Dios no quiera salvar a todos? O como mínimo, darle una oportunidad de salvación a todos. ¿Cuál es la parte del carácter que hace que Dios haga eso? Dice, es que no es sus atributos
sino su voluntad. Entonces Dios puede tener una voluntad en contra de sus atributos. Ah, rincón de Dios. Dios puede tener una voluntad que escapa de sus atributos. Ok. Ok. Vamos a atender entonces el asunto teológico. Dice que contradice la simplicidad y la soberanía de Dios. Preguntar cuál de los atributos mueve a Dios es ilógico e incoherente. Solo una persona, no un atributo, tiene poder causal. Ok, si Dios es todo amor, si Dios es todo poder, si Dios es todo sabiduría y sin embargo no salva a todos, debemos concluir que hay algo en la justicia o en la soberanía o en su propósito que hace que decida hacer eso. Esa es la pregunta legítima. No es que los atributos tengan poderes propios, sino que Dios actúa conforme a lo que Él es. Y si Dios actúa conforme a lo que Él es, entonces tiene que haber una explicación en su carácter, en su esencia, en lo que Él ha revelado. Que es lo que lo mueve a que no quiera, aun cuando la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Y que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Finalmente, la simplicidad divina no impide que hablemos de distinciones en cómo Dios se revela. O sea, es que yo no he cogido, yo cogí unas clases de unos institutos ahí, yo no he cogido teología profunda, lo admito. Yo simplemente leo la Biblia y pregunto, leo aquí, leo allá, me nutro aquí, me nutro allá, pero caramba, o sea, decir que la simplicidad de Dios se ve trastocada o algo así por una pregunta, ¿cómo va a ser eso? La simplicidad divina no impide que hablemos de distinciones en cómo Dios se revela. Cuando Dios castiga, decimos que lo hace por su justicia. Cuando perdona, decimos que lo hace por su misericordia. Si no podemos hacer estas distinciones sin que nos acusen de dividir a Dios, entonces estamos anulando toda posibilidad de teología. Imagínate que se le aplique también a ustedes lo mismo. No estoy afirmando, para que quede claro, que un atributo mueva a Dios como si fuera un ser externo. Yo no dije eso, el doctor lo dice, pues, de alguna manera pues ridiculiza la pregunta. Pero eso, cualquier persona que hubiese escuchado esta pregunta sabía por dónde venía la pregunta. Pero es más fácil hacer esto que decir, mira, en este momento no tengo una respuesta para eso, o decir, mira, no sé, o es tal atributo. Por causa de tal atributo es que Dios no puede salvarlos a todos. Ah, pues está muy bien. O no es que no pueda, porque eso no es lo que yo estoy preguntando. Es que quiera. Es que quiera. ¿Qué nos dice aquí nuestro pana William? Simplicidad de soberanía de Dios. Si la soberanía es simple, ¿cómo podemos explicar el amor de Dios sin afectar su soberanía? Es que da más preguntas. Yo le digo, yo soy el preguntador, yo estoy retando paradigmas. Yo no soy experto en nada, pero cuando le pregunto a los expertos, yo espero que me den una respuesta que por lo menos satisfaga mi curiosidad. ¿Qué en su carácter lo explica? Eso es lo que yo estoy buscando. Yo estoy preguntando si Dios no salva a todos, ¿qué es lo que hay en su carácter que explica que Dios no quiera salvar a todos? ¿Entiende? ¿Qué hay en su carácter que Dios quiera que se vayan al infierno cientos de millones de personas? Que se llene el infierno de infantes. ¿Cuál es la parte del carácter de Dios que le impulsa a eso? Porque mira lo que hace esta gente. Esta gente tienen al criminal que estaba al lado de Jesús, lo tienen salvo y tienen miles de millones de bebés en el infierno. Locura total. Esa es una pregunta teológica válida y evitarla en nombre de la simplicidad no resuelve el dilema, solamente lo esconde, como pues ya sabemos que los hermanos calvinistas les encanta hacer.